Capítulo 4. Contemplé los cuerpos que se mecían con suavidad en el agua iluminada por la luz de la luna, tan consternada por lo que los Serens habían sacrificado que me quedé aturdida, embotada hasta el punto de sentir un increíble vacío en mi interior. ¿Por qué habían hecho esto? Aunque no habían tenido elección, ¿verdad? Collis había exigido que Fanos los ayudara, y así era como ayudaba el primigenio del cielo, el mar, la tierra y el viento. ¿Sabéis lo que me estáis pidiendo? Collis lo había sabido, pero yo no. De haberlo sabido, habría hecho todo lo que estuviese en mis manos para evitar esa innecesaria pérdida de vidas, porque era innecesaria. Fanos mismo lo había dicho. Los Serens habían dado su vida por algo que era solo temporal. Yo iba a morir de todos modos, pero aunque no fuese así, no estaba de acuerdo con esto. ¿Por qué? Le susurré al viento, mi voz ronca. «Porque no permitiré que mueras», repuso Collis, casi con las mismas palabras que había empleado Ash, pero cuando las había dicho Ash, siempre había sonado como un juramento trágico nacido de la desesperación, la cabezonería, la sinceridad y el deseo, tantísimo deseo. Un temblor empezó en mis manos y barrió a través de mi cuerpo. Las palabras de Collis sonaban como una amenaza y apestaban a obsesión. Mis ojos se deslizaron por encima de los Serens sin vida. Jamás había querido que nadie perdiese la vida por mi culpa, como lo que habían fallecido durante el asedio de las tierras umbrías, como le había pasado a Héctor. La imagen del dios centelló en mi mente y ocultó por un momento el horror delante de mí. No lo vi como lo había visto, clavado en la pica, cuando Ash y yo regresamos del mundo mortal. Aunque eso había sido malo, lo había preferido a como lo había visto por última vez, cuando no había sido nada más que pedazos rojos mojados. Héctor no había merecido eso, como tampoco se lo había merecido Aios, a quien al menos fui capaz de traer de vuelta. Pero ella lo habría querido así. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado muerta. ¿La habría arrancado de un lugar de paz? Además, ese acto tenía un efecto cascada. ¿Cuántas otras vidas habrían terminado a causa de ello? El Heather que había utilizado para restaurar la vida de Aios había atraído a los Takais, que se habían abalanzado sobre los que luchaban en el patio. Ahora, docenas de Serens habían muerto, habían sido asesinados por mi culpa. ¿Y todo para qué? Esto no impediría la ascensión, era solo un respiro. En lugar de precipitarme hacia mi fin, ahora avanzaba hacia él a paso de tortuga, pero seguía acercándome de todos modos. No había forma de impedir eso, igual que no había habido manera de evitar lo que habían hecho a Héctor, a los Serens o a muchísimos más. «No quiero que nadie muera por mí», logré farfullar. «No tienes elección», declaró Collis, «y si eres quien dice ser, deberías saberlo». Me encogí un poco ante la espantosa verdad de sus palabras. Sotoria nunca había tenido elección desde el momento en el que Collis la había visto recolectando flores en los acantilados de la tristeza. Yo misma no había tenido elección nunca, desde el mismísimo segundo en el que Roderick Myriel había hecho su trato desesperado con el verdadero primigenio de la vida para salvar su reino moribundo. No era justo. Nunca lo había sido. La ira y el pánico huyeron en mi interior enseguida, aunque no estaba segura de que fuese del todo míos. Mis dedos se enroscaron en la arena a medida que mi corazón se aceleraba. Unas emociones crudas e irregulares se atascaron en mi pecho y en mi garganta. Me puse en pie, aunque respiraba en jadeos demasiado cortos y rápidos. Me giré hacia Collis. El falso rey de los dioses me miró desde lo alto, una expresión de curiosidad en la cara. El viento levantaba su pelo rubio y pegaba los mechones contra sus altos pómulos arqueados. Unos manchurrones dorados de Heather serpenteaban por la piel broncínea de su pecho desnudo. No había ninguna evidencia de su enfrentamiento con Ash. Estaba curado por completo. Eché un vistazo a nuestro alrededor. No estábamos solos. Habían otras figuras unos pocos metros más atrás, entre las sombras de las frondosas palmeras. Solo la vi porque sus espadas de piedra umbra centellaban bajo la luz de la luna. No sabía si se trataba de guardias de Collis o de Fanos, pero tenían armas. Eso era todo lo que importaba. Ella tenía menos pecas que tú. Su rostro tenía más forma de corazón. El pelo tampoco estaba bien. El suyo era como un granate pulido a la luz del sol. La voz de Collis sonó suave, casi infantil en su asombro, pero sus palabras se deslizaron por la arena y rozaron contra mi piel.
pero si miro con la atención suficiente, si me permito ver, sí que la veo en ti. Ante eso reaccioné. No hubo ninguna duda, ningún pensamiento. Eché a correr, pasé por su lado e imprinté a toda velocidad. Mis pies levantaban arena y la tela empapada de mi vestido se pegaba a mi piel, pero corrí directa hacia los guardias. Un fogonazo de sorpresa cruzó el rostro de un guardia de piel pálida. Sus ojos verdeazulados, luminosos de jade, se abrieron un segundo antes de que estampara la palma de mi mano contra su pecho. El dios hizo un ruido gutural y se tambaleó hacia atrás justo cuando yo estiraba el brazo hacia la empuñadura de su espada corta. ¡Joder!, exclamó al tiempo que trataba de agarrarme cuando arranqué el arma de su vaina. Lo había tomado desprevenido. Simplemente fui más rápida que él. Lancé un codazo con mi otro brazo. Conectó con la parte inferior de su mandíbula y su cabeza dio un latigazo hacia atrás. «No la toquéis», ordenó Collis al ver que otros hacían amargo de agarrarme. «Jamás». El otro guardia se quedó paralizado. Yo giré hacia el falso rey y ajusté mi agarre sobre la fría empuñadura de hierro con la que estaba forjada la espada de piedra umbra. «Dejadnos. Ahora», ordenó. No me atreví a apartar la vista de Collis para comprobar si los guardias le habían obedecido. Solo podía suponer que así había sido, lo cual me parecía perfecto. Collis y yo nos miramos en silencio mientras yo hacía un esfuerzo por rentalizar mi corazón. Necesitaba estar tranquila, ser cuidadosa y decidida, porque aunque Collis cuestionara lo que yo afirmaba sobre Sotoria, en el fondo me creía. Por eso había temblado tanto cuando me abrazaba, y era lo que le aportaba esa sombra a su voz que había oído tan solo hacía unos segundos. Todo eso significaba que era vulnerable a mí, solo a mí. Esta era mi oportunidad, y era muy probable que fuese la única que tendría para terminar con esto. «Esperaba que huyeras de mí», comentó Collis. «Eso es lo que hubiese hecho ella. Siempre huía». «No siempre», le contradije al recordar lo que había aprendido acerca de Sotoria. «Puede que al principio huyese, pero eso cambió». Unas hebras de jade dorado giraron más deprisa por su pecho. «Tienes razón», levantó la barbilla. Pasó un segundo. «Baja esa espada». Eso no iba a ocurrir. «Oblígame a hacerlo». «Vamos», dijo con una leve risa. Su boca se curvó en una parodia de sonrisa que rayaba en lo condescendiente. Dio unos pasos hacia mí y el viento procedente del mar tironeó de sus pantalones de lino. «¿Qué crees que vas a hacer con eso?» Esperé a que estuviera al alcance de la hoja antes de enseñarle exactamente lo que podía hacer. Lancé una estocada con la espada de piedra umbra directa al corazón del muy bastardo. Collis abrió los ojos como platos y sus cejas arquearon, creando una arruga en su frente. La expresión pasmada de su cara era cósmica. Era como si no se creyese que me hubiese atrevido a hacer tal cosa. Me hubiese reído, pero era un primigenio. Y era rápido, sus reflejos tan demenciales como los de Ash. Sin embargo, igual que en el caso del guardia, tenía el factor sorpresa de mi lado. En realidad, Collis no creía que fuese a atacar, lo cual me concedió una décima de segundo. La hoja de piedra umbra perforó su piel y mis labios se desplegaron en una sonrisa salvaje. En el mismo segundo en el que la espada se incrustó en su pecho, Collis me arrancó la empuñadura de la mano con una fuerza tan brutal que perdí el equilibrio en la implacable arena y caí sobre una rodilla. La espada vibraba donde parte de ella estaba clavada en su pecho, un pelín a la derecha de su corazón, 1 centímetro si acaso. Hijo de puta. Un río de sangre reluciente rodó por el pecho de Collis mientras agarraba el mango de la espada y la extraía de un tirón. En el mismo momento en el que la hoja salió de su cuerpo, la maldita herida dejó de sangrar. Unas nubes densas y oscuras se extendieron por el antes tranquilo cielo para ocultar las estrellas y la luna. Pasaron un par de segundos vacilantes. Un relámpago iluminó de pronto el cielo, y el aire se cargó de energía, que se deslizó sobre mi piel e hizo que las brasas de mi pecho se avivasen. El peso de ese poder omnipresente era abrumador, amenazaba con tirarme al suelo. Con el corazón acelerado, levanté la cabeza de golpe. La furia estaba grabada en cada línea del rostro de Collis y apretaba su mandíbula en un rictus horrible. Las venas de su mejilla se habían iluminado de jade dorado. Las brasas en mi pecho respondieron. Empezaron a vibrar de manera violenta cuando la esencia primigenia convirtió sus ojos en charcos plateados con motas doradas. Esta es la segunda vez esta noche
que una espada ha perforado mi piel. Una luz pulsó en su mano y la espada de piedra umbra que sujetaba se evaporó. Desapareció. No quedó ni polvo. No me gustó la primera vez y eso no ha cambiado. Se me hizo un agujero en el estómago, pero me levanté de un salto de todos modos. Había apuñalado a Ash más de una vez y había amenazado con volver a hacerlo demasiadas veces como para llevar la cuenta, pero nunca había tenido miedo de él, ni siquiera cuando se había puesto todo primigenio contra mí en el bosque moribundo, después de que lo golpeara sin querer con un rayo de Hede. No obstante, de Collis sí tenía miedo. Intenté tragar saliva, pero se me cerró la garganta. Retrocedí un paso. Collis pasó una mano por su pecho y se miró la palma de la mano empapada en sangre. La dio la cabeza y bajó la mano. Eso ha sido muy insensato. Cierto, convine. Supongo que debía apuntar a la cabeza. Sus ojos plateados salpicados de dorado se quedaron inexpresivos, muertos del todo. Hice lo único sensato que se me ocurrió. Di media vuelta y eché a correr. Esta vez no había guardias en las sombras de las frondosas palmeras. Mis brazos y mis piernas bombeaban con fuerza. Collis cerró el puño en torno a mi pelo y tiró de todo mi cuerpo hacia atrás. Un dolor ardiente brotó en mi cuero cabelludo al tiempo que mis pies resbalaban. Aterricé de rodillas de nuevo, consciente de que eso me ponía en una desventaja peligrosa. Traté de recuperar la vertical mientras él me arrastraba por la arena. Collis me levantó en voladas y me hizo dar la vuelta. A esto estoy más acostumbrado. Echó mi cabeza hacia atrás de un tirón brusco y solté una exclamación ahogada cuando el dolor bajó desde el cuero cabelludo por mi columna. Agarré su brazo para intentar aliviar la tensión. A lo de echar a correr, por si te preguntas a qué me refería. Una pequeña parte de mí, enterrada muy profundo en mi interior, sabía que este era uno de esos momentos en los que necesitaba mantener la boca cerrada y pensar antes de hacer nada, no solo por mi propio bien, sino por el de todo el mundo mortal. Pero me negaba a acobardarme delante de él. Ella se negaba a hacerlo, sin importar las consecuencias, sin importar lo tonto que fuese. Yo no era débil, y había estado equivocada la primera vez que había oído la leyenda de Sotoria. Ella tampoco era débil. Eso suena como algo de lo que podéis estar orgulloso. Escupí al tiempo que levantaba la rodilla con todas mis fuerzas. Había fallado con su corazón antes, pero ahora no fallé. Mi rodilla se estrelló contra su entrepierna. Un rugido de dolor brotó de Collis y su brazo cortó a través del aire. Un dolor agónico explotó en mi mandíbula y mi mejilla. Un sabor metálico llenó de inmediato mi boca. Caí al suelo, aunque me frené un segundo antes de darme de bruces contra la arena. Ni siquiera sabía qué parte de él me había golpeado. ¿Su brazo? ¿Un puño? Fuera lo que fuese, ahora mis oídos pitaban. Por un momento el dolor me dejó lo bastante aturdida como para temer que fuese algo que Ash podría sentir si estaba consciente. Me eché atrás sobre las rodillas y traté de respirar a través del dolor, hasta que el shock brutal inicial aminoró. Escupí una bocanada entera de sangre sobre la arena, asombrada de que no hubiese salido volando ningún diente con ella. «Maldita sea», gruñó Collis. No pretendía hacer eso. El lino blanco de sus pantalones apareció en mi campo de visión. «¿Estás bien?» Me sacudió un espasmo. Sonaba, por todos los dioses, sonaba preocupado de verdad, y eso hizo que un escalofrío bajase rodando por mi columna. «¿Tú qué crees?» «Te dije que no me desafiaras», razonó el sonido de sus respiraciones brusco y corto. «Pero estás decidida a convertirme en el villano». «¿Convertirte en un villano?» Se me escapó una risa mojada mientras me ponía en pie de nuevo. Levanté mi cabeza palpitante. «Ya lo eres». «Yo nunca...» Los ojos de Collis siguieron el rastro de la sangre que resbalaba por mis barbillas. Se encogió un poco. El muy capullo llegó a encogerse al ver la sangre que me había hecho. «Nunca quise serlo». «Por todos los dioses», susurré. «Estás como una cabra». A la luz de la luna sus mejillas se oscurecieron. «Si es así, entonces soy solo lo que me hizo mi hermano», gruñó. «¿Hay algo de lo que no culpes a tu hermano?», espeté. Collis avanzó tan deprisa que contuve una respiración entrecortada y di un rápido paso atrás. Y odié haber retrocedido, haberle cedido un solo centímetro. Collis se detuvo.
Su pecho subía y bajaba a toda velocidad. Pasó un momento, luego otro. Estaba claro para mí que trataba de mantener el control. Apenas lo consiguió. Esto no es lo que quiero. No quiero que nos peleemos. No me importa lo que quieras, grité. Se me hizo un nudo en el estómago, pues no estaba del todo segura de haber sido solo yo la que había gritado esas palabras. Cerró los puños a los lados. No me desafíes, Solís. ¿Solís? No tenía ni idea de lo que significaba, pero me dio la impresión de que Sotoria sí, porque su ira fue palpable, y desde luego que fue ella la que gritó lo siguiente que salió por mi boca. ¡Que te jodan! No lo vi moverse antes de sentir su agarre alrededor de mi cuello. Mis manos volaron hacia las suyas. Tiré de sus dedos, pero no sirvió de nada. Las yemas de sus dedos apretaban con fuerza. Me costaba respirar. Te advertí que no me desafiaras, me acusó Collis, las aletas de la nariz muy abiertas. Y sin embargo, haces justo eso y más. Hice caso omiso del pánico en mi pecho y lo miré a los ojos, fijamente. Creo que has pasado demasiado tiempo con mi sobrino. Collis esbozó una sonrisilla de suficiencia. Le vi a él dedicarme esa misma mirada esta noche. Estoy seguro de que volveré a verla pronto. Tócalo, y te forcé las palabras a salir por mi boca entre agónicos intentos para aspirar un poco de aire. ¿Qué es lo que harás? Me cortó Collis, y una tenue hebra de Heather empezó a removerse en sus ojos al tiempo que apretaba las manos aún más. ¿Qué harás por él? Porque vi lo que él haría por ti. Mataría a sus hermanos, me atacaría a mí, empezaría una guerra. Recuperé un pelín del sentido común, uno que me advertía que debía ser lista cuando de Ash se trataba. No hacía falta tener demasiada imaginación para saber que si Collis sospechaba que estaba enamorada de su sobrino, se lo tomaría como que Sotoria estaba enamorada de él, y lo más probable era que eso no terminara bien. La imagen de la daga que subía y bajaba para clavarse en su pecho centelló entre mis ojos. Todavía podía oír ese sonido mojado y carnoso. Mi corazón galopaba muerto de miedo, un terror potente y aturdido. Ash no estaba a salvo ahora mismo. Se había debilitado y por mi causa lo habían herido de gravedad. ¿Qué? Insistió Collis, y sus dedos se clavaron en el mordisco que había dejado atrás mientras me izaba hasta estar solo de puntillas. ¿Qué harías por él que no estarías dispuesto a hacer por mí? Más o menos cualquier cosa que pudieras imaginar, pero eso no tiene nada que ver con él. A fin de cuentas, él no puede importarme menos. Me forcé a decir esas palabras que no podían ser más falsas. Noté como si me estuviera encogiendo el pecho a cada segundo que pasaba. El agarre de Collis se apretó aún más. Supuse que me estaría dejando moretones, pero aún así seguía hablando. Haría cualquier cosa por, literalmente, cualquier otra persona. Un guardia cualquiera, otro primigenio, un cadáver, una brizna de hierba. Me atraganté y boqué un poco de aire. Vale, creo que ya lo he entendido. Enroscó el labio en una mueca de desagrado, apareció un colmillo, y también creo que estás mintiendo. Unas campanillas de alarma aceleraron mi pulso. Me di cuenta de que necesitaba distraerlo de pensar en Ash, y la única forma que conocía para hacerlo era centrar toda su atención en mí. Y yo creo que pegas como un primigenio de la vida, novato. La risa de Collis llenó el aire como un bufido, al tiempo que tiraba de mí contra su pecho. El contacto de su piel contra mi vestido demasiado fino me provocó un escalofrío de repugnancia. Eres increíblemente tonta y temeraria, demasiado atrevida y desde luego que demasiado bucazas. Pugné por aspirar un poco de aire. Olvidado una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Preguntó. ¿Irrespetuosa? Ah, claro, pero también que voy a estar muerta pronto, resollé. Arqueó una ceja dorada. Ah, ¿sí? Sí, grazné, puesto que me estás matando otra vez. Por un momento Collis no se movió. Se había quedado muy quieto. Después bajó la vista hacia donde me tenía agarrada por el cuello. Sus ojos se abrieron mucho, sorprendido, como si no tuviese ni idea de que me estaba estrangulando. Me apartó de un empujón. Me tambaleé hacia atrás y apenas fui capaz de mantener el equilibrio. Luego me doblé por la cintura.
las manos sobre las rodillas, mientras aspiraba grandes bocanadas de aire salado. Un temblor se apoderó de mí y tragué saliva, con una mueca por el dolor de mi garganta. Casi podía sentir cómo se empezaban a formar los moretones en la piel de mi cuello, pero entonces me di cuenta de algo. Me reí, y el sonido fue como el arañar de unas uñas sobre pizarra. Dolía, pero por enfermizo y retorcido que fuese, el amor de Collis por Sotoria era una debilidad en más de una manera. «Esta conversación ha terminado», dijo Collis. Casi se me escapó otra carcajada. Creía que esto era una conversación. «Nos vamos a casa, y una vez que te hayas calmado, entonces hablemos». ¿A casa? Despacio me enderecé. Mi incredulidad y mi ira, y quizás un poco de la de Sotoria, se apoderaron de mí. «¡Que te jodan!». Pesadilloso pedazo de... Me puse tensa al ver mover su mano, consciente de que dolería. El golpe no llegó nunca. Collis me agarró de la barbilla y mi corazón trastabilló. No fue por su agarre. La presión de sus dedos era firme, pero no tenía nada que ver con el doloroso agarre que había mantenido sobre mi cuello. Aún así, lo que vi hizo que mi corazón continuara latiendo a trompicones. La esencia primigenia chisporreteó y se prendió. Luego se extendió por el aire a su alrededor. Un brillante resplandor dorado se elevó para dibujar unos arcos a su espalda, como si fuesen alas. Las espirales de Heather se extendieron tan deprisa por toda su piel que por un momento se convirtió en lo que había sido cuando peleaba con Ash, cegadora luz dorada y Heather chisporreteante que me abrazaba en la piel. Sin embargo, la luz se desvaneció pronto para revelar que su piel se había afinado hasta el punto de que los huesos de sus brazos eran visibles. Un nudo de terror se apretó en mi estómago cuando levanté la vista. No quería verlo, pero no pude reprimirme de mirar. Vi la pátina mate de sus pómulos, su mandíbula, los huesos de sus brazos y sus ojos. Eran solo cuencas vacías llenas de charcos de una nada negra y giratoria. Collis no había tenido este aspecto cuando luchaba con Ash, pero supe al instante que este era el aspecto que tenían las verdaderas brasas primigenias de la muerte. Y era aterrador. Las alas de Heather se levantaron y se desplegaron detrás de él, y luego desaparecieron, reducidas a humo dorado. El aura de sus venas se diluyó a medida que su piel se engrosaba para ocultar su verdadero aspecto. «Espero que seas mucho más consciente y estés mucho más agradecida de la gracia que te he mostrado de lo que estuvo Nictos». «¿Gracias?», exclamé. Pero sí, el abismo giratorio de vaciedad que había ocupado sus ojos centelló de plata y oro. «No hablarás más». Mi cuerpo se puso rígido. Esas 3 palabras tronaron a través de mí. Un dolor atroz alcanzó mi mandíbula y mi boca se cerró de golpe. «No contestarás», masculló Collis, y su voz estaba en todas partes, tanto fuera como dentro de mí. «Tampoco te enfrentarás a mí». Mis músculos le obedecieron al instante. Bajé las manos a mis lados. Lo que había temido en la habitación en ruinas cuando Collis había sujetado la daga contra mi cuello acababa de hacerse realidad. Collis estaba utilizando la coacción. «Así está mucho mejor». Collis sonrió y me atrajo hacia él con solo enroscar un poco el brazo. Bajó la cabeza y su boca estaba apenas a un par de centímetros de la mía cuando volvió a hablar. «Mucho, mucho mejor». Sentí su mano sobre la parte baja de mi espalda y luego su pecho contra el mío. Me dio un vuelco el corazón. Intenté abrir la boca. Traté de mover los brazos y las piernas, pero no conseguí nada. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí de pie. Collis podía hacerme cualquier cosa. El miedo afloró en mí ante la pérdida de control. «Hay algo que tienes que comprender, hayas dicho o no la verdad acerca de quién eres». Uno por uno levantó todos los dedos excepto el pulgar. «Si cualquiera osara hablarme como me has hablado tú, haría que lo despellejaran vivo y le hicieran comerse su propia piel». Collis secó la sangre de debajo de mi labio inferior y luego se llevó la mano a la boca. Me entraron ganas de vomitar. Con suerte, si lo hacía, lo haría en su jodida cara. Succionó su pulgar para saborear mi sangre. El Heather se avivó en sus ojos. «¿Has visto lo que le pasó a Nictos por haberse atrevido a atacarme?». La dio la cabeza, con lo que un bucle de pelo dorado rozó su mejilla. «Pues si resulta que no eres mi Graeca y esto es algún tipo de estratagema retorcida, no habrá límites de las atrocidades que pueda arrojar sobre ti
y todas las personas que hayan podido importarte alguna vez, antes de que te arrebate las brasas de vida. Sus labios rozaron los míos mientras se curvaban en una sonrisa. Eso te lo puedo prometer.